En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, a los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría, que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé tierna compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos, Madre. Sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hoy es sábado 30 de enero. El tiempo sigue su curso y el Señor nos sigue acompañando a cada instante de nuestra vida, pues sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Hemos recibido gracia sobre gracia y es una gracia especial del cielo que el Señor nos regala este día, el poder abrir los ojos a este nuevo y bello día, el poder seguir avanzando el camino de la fe, de la esperanza, de la caridad. Sigamos permitiendo que el Señor alimente nuestra alma con su cuerpo, con su sangre, con los sacramentos, con su palabra. Pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 2, 8 al 19. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así de un solo hombre ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así
dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Lucas capítulo 1. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian, para mostrar su misericordia a nuestros padres, acordándose de su santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlo sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 4, versículos 35 al 41. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto, se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Son las palabras, hermanos, de los discípulos, de aquellos hombres en quienes el Señor puso su mirada, esa mirada de amor, mirada de misericordia. Pues el Señor tenía un plan divino, grande, perfecto para estos hombres. El Señor había permitido que los discípulos fueran testigos de grandes prodigios, de tantas maravillas, pues para el Señor nada es imposible. Sin embargo, hermanos, hoy escuchamos en este Evangelio según San Marcos que Jesús va en la barca, al igual que los discípulos, pero Él va recostado en la popa, va dormido.
Y es allí en donde estos hombres, en los cuales el Señor ha puesto su mirada, son puestos a prueba. Como tú y yo, hermanos, en un cierto momento de nuestra vida, somos probados para que nos demos cuenta que tanto conocemos al Señor. Si en verdad nuestra fe está puesta en Él, o en las fuerzas del mundo, en las fuerzas de la ciencia, nada más. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? No lo conocían, no conocían al Señor, creían conocerlo, creían que solamente con dejarse llevar por eso bonito, hermoso que sentían en su corazón era suficiente. Creían los discípulos que con solo andar con el Señor aprenderían a orar según su divino Maestro. Pero hoy el Señor, hermanos, por medio de este Evangelio, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, no es suficiente estar cerca del Señor. No es suficiente dejar que el Señor camine con nosotros. Necesitamos, hermanos, tener un encuentro con el Señor. Permitirle al Señor que entre a la barca de nuestra vida. ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Ahora estas preguntas son dirigidas para ti y para mí. Pues en aquel tiempo, hermanos, el mar de Galilea era un apacible lago. La barca de Pedro era pequeña. Sin embargo, hermanos, el miedo les hizo distorsionar la realidad. Era tanto el miedo que sentían los discípulos que se imaginaron que iban en alta mar, así en mar abierto. ¿Cuántas veces el miedo nos ha paralizado? Nos ha hecho dudar de nuestra fe, del poder de Dios, de sus misterios divinos, de su divina voluntad. ¿Cuántas veces ese miedo ha paralizado ese corazón que el Señor nos dio para amar, para perdonar, para hacer caridad? ¿Cuántas y tantas veces el miedo a la pandemia, el miedo a las enfermedades, a la tribulación, ha bloqueado nuestro corazón y no ha permitido que la gracia del Señor le penetre total y profundamente, haciendo entonces el Señor en nosotros maravilla? Pues de repente, hermanos, con el miedo decimos, es que ¿cómo voy a hacer esto? Es que ¿cómo voy a hacer aquello? Y luego, si hoy quiero hacer el bien a los hermanos y cuando yo lo necesite, olvidamos, hermanos, que el Señor va con nosotros, que apenas le invoquemos y el Señor vendrá en nuestra ayuda, pues Él es fiel a su palabra. Y el Señor ha dicho, donde dos o tres se reúnen a orar en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Pero no vamos, hermanos, a tocar las puertas de nuestro Dios y Señor si tenemos miedo, si no confiamos en Él. No vamos a buscarle en donde el Señor se encuentra si nuestra confianza no está plenamente puesta en Él. No vamos a dejar que el Señor obre en nosotros si no creemos en Él. Hermanos, el huracán categoría 5 estaba en el corazón de los discípulos. Cuando el Señor dice, cállate y enmudece, está dando una orden a esos espíritus inmundos
que atormentaban a sus discípulos. Hoy el Señor está dando esa orden a esos espíritus inmundos que han llegado a atormentarte, que de repente han querido hacerte creer que Dios te ha abandonado, que el Señor no se acuerda de ti, que estás pagando grandemente cuanto debes. El Señor está hablando fuertemente a esos espíritus inmundos y les está diciendo, cállate y enmudece. Necesitamos confiar en el Señor, abandonarnos a su misericordia, pues nuestros mismos gritos no nos permiten escuchar la voz del Señor. El problema, hermanos, está en nuestra falta de fe, en nuestra falta de confianza. Jesús ordena callar las voces que nos están afligiendo. Confía en el Señor, que tienes un enfermo en casa, encarcelado, que tienes un enfermo que vive lejos de ti. Recuerda que para nuestro Dios y Señor nada es imposible, pero no se mueve una sola hoja de un árbol si no es por voluntad divina. Hermano, hermana, no vas solo en la barca de tu vida, Dios va contigo. Cualquiera que sea la tormenta por la cual hoy estás atravesando, el Señor, el Señor está ordenando que esa tormenta acabe, termine. Pero no sucederá así hasta que tú no creas en el Señor. Pues igual, esa tormenta ha pasado. Pero si tú no confías en el Señor, creerás que estás a punto de derrumbarte, que sigues aún en la oscuridad de tu vida. Cuando Cristo el Señor, cuando su gracia te está fortaleciendo, te está manteniendo firme de pie. Pidamos a la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, nos enseñe, nos ayude a abandonarnos en las manos providentísimas, amorosísimas de nuestro Dios y Señor. La Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de la Candelaria, traiga la luz de la fe a cada uno de nosotros, intercediendo por nosotros, pues el Señor a su Santísima Madre todo se lo concede. Por tanto, no nos soltemos también de la mano de la siempre Virgen María. Recemos el Santo Rosario, hagámoslo con fe, que las tempestades del mundo, de la iglesia, de nuestra vida, el Señor tiene control de ellas. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amén, amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, presente, ausente, sus enfermos, sus trabajos, sus proyectos de vida, y les acompañe siempre. Fiat, fiat, fiat.